con sus terapias intensivas muy complicadas, sobre todo en el interior provincial, y mañana empiezan clases presenciales en muchas burbujas de niños en la provincia de Córdoba. ¿Qué va a pasar a nivel nacional? ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué datos han analizado? Nicolás Trota, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Buenas Tomás? noches. ¿Cómo estás? Gracias, ministro, por venir. No, por favor. ¿Qué sugerencia dan? Porque hay provincias que están verdaderamente mal y vuelven a las clases. Primero que todos queremos presencialidad, pero no es una cuestión de deseo, debe ser una cuestión de la responsabilidad del análisis de las variables epidemiológicas. La ciudad de Buenos Aires duplica la tasa de incidencia que la ubica en zona de alarma epidemiológica. Cada 500 contagios en 100.000 habitantes estaríamos en alarma epidemiológica. La ciudad supera los 1.000. Claro. Igual que Gran Córdoba, igual que la ciudad de Córdoba. ¿Y por qué siguen con la misma porque están incumpliendo la normativa. Nuestra diferencia con la RETA. ¿Se puede incumplir la normativa? Bueno, ha ocurrido ya con la RETA cuando judicializó un decreto, un DNU, y también está incumpliendo una resolución del Consejo Federal de Educación. Para nosotros, además, si ponemos sobre la mesa que, en el caso, para mencionar un país, Alemania, con 330 casos cada 100.000 habitantes suspende la presencialidad. O sea, Córdoba y la ciudad de Buenos Aires están triplicando el indicador desarrollado por Alemania y están duplicando el indicador que está en la normativa argentina. Entonces, frente a eso es que le decimos a quienes están adoptando las decisiones que en vez de mirar las encuestas, deberían estar mirando los datos epidemiológicos. ¿Cuál es el riesgo real para los alumnos, para los docentes? ¿Cuál es el riesgo real de que haya clases? Para nosotros que la escuela sea un espacio de bajo riesgo demanda dos requerimientos. Por un lado, protocolos estrictos, que son los que están vigentes, pero el segundo elemento es que haya una realidad epidemiológica de base que lo haga posible. La curva de contagios en las últimas 2 semanas ha sido exponencial en toda la Argentina, en parte por las malas decisiones de la Ciudad de Buenos Aires. Cuando el presidente de la Nación tiene que tomar la decisión de llevar adelante un DNU para restringir ciertas actividades en la región metropolitana, que fue judicializado por la RETA, se vinculaba a la falta de compromiso de la RETA de asumir las decisiones necesarias para contener la segunda ola del COVID, que terminó impactando en todo el territorio argentino con una velocidad mucho más dramática que la primera ola del año pasado. ¿La mesa juega? ¿Y quién es el responsable entonces ante la suba de los casos y demás? Porque están denunciando que la ciudad no cumple y que la ciudad vuelve a presencialidad, pero después los maestros, los chicos que se contagian, ¿de quién es el responsable real de eso después? Bueno, acá creo que hay una responsabilidad por parte de la RETA de o no poder sostener las presiones que recibe de ciertos sectores de su propia fuerza política, como Patricia Bullrich, la irresponsabilidad, sino de la RETA de no hacerse cargo de lo que implica gobernar, porque también son decisiones complejas, que sabemos que afectan a parte de su base electoral. ¿Y cuál es la responsabilidad del gobierno nacional de no poder impulsar que... Bueno, tenemos la normativa vigente, y se ha judicializado frente a esa realidad en un país federal y en una república. Yo creo que en términos políticos el tiempo va a terminar de marcar la responsabilidad que ha tenido la RETA por sus malas decisiones. A nosotros nos extraña también la decisión del gobierno de la provincia de Córdoba, porque la provincia de Córdoba acompañó la resolución del Consejo Federal que establece la prioridad de la presencialidad, pero en las zonas de alarma epidemiológica ponerla en suspenso. Y estamos hablando de indicadores de enorme complejidad, porque además estos 9 días de esfuerzo que llevamos adelante todos los argentinos y argentinas todavía no se ven reflejados en la baja de la curva de contagios, porque esto va a ocurrir mediados de la semana que viene. Entonces hay que ganar tiempo sosteniendo los cuidados para avanzar en el proceso de vacunación con las dosis que afortunadamente a partir del cumplimiento de los contratos firmados por nuestro país están empezando a arribar a un mejor ritmo en Argentina. Nicolás, ¿por qué se habla tanto desde el gobierno nacional, de un Larreta presionado? Porque ese discurso un poco lo corre a Larreta de la responsabilidad que está teniendo, porque él cada vez que se para frente a cámara dice: yo estoy convencido de que las escuelas tienen que estar abiertas. ¿Es un Larreta presionado o puede ser un Larreta convencido de esto? ¿Ustedes tienen alguna frase de él en privado que los haga dudar de que él está convencido de ir por este lado? Yo creo que hay dos dimensiones, ¿no? Una de las cuales es la irresponsabilidad de Larreta de no asumir lo que es la decisión de gobernar, porque inclusive no cambió la realidad epidemiológica y sanitaria al momento que Larreta cumplió con el DNU un viernes atrás.
¿no? Cuando se tomó la decisión de suspender la presencialidad. Inexplicablemente, la Ciudad de Buenos Aires tampoco sostuvo la no presencialidad. Y este viernes pasado, la realidad epidemiológica era similar a la del viernes anterior. Claro. ¿Y por qué ahora no lo cumple? Digo, ¿qué plantea la ciudad? Los indicadores van a mejorar. Bueno, las decisiones no se toman en base a la expectativa, se tienen que tomar en base a la responsabilidad de lo que marcan los números. ¿Por qué dice que las encuestas marcan a los gobernadores o le marcan a cada distrito y en base a eso toman decisiones? O sea, la gente quiere que los chicos vayan a la escuela. ¿Y por qué cree entonces que pasa eso? Hay un sector de la sociedad que pretende fortalecer la presencialidad, quizás no tomando conciencia de la situación que estamos atravesando. Debe ser un sector amplio, Nicolás, porque si son las encuestas las que mueven a los dirigentes políticos, claramente debe ser un sector amplio. Uno observa, hay un sector de la sociedad que tiene esa mirada, y en parte creo que es porque hay cierta dirigencia que se ha dedicado los últimos meses a desacreditar todas las instancias vinculadas a medidas restrictivas, que son las herramientas que tiene el mundo mientras avance en la vacunación. No hace falta ir a Europa o a los Estados Unidos. Veamos lo que está pasando en Uruguay. Uruguay, que fue impactado por la primera ola de una manera muy fuerte del COVID, en el mes de diciembre todavía no logró comenzar las clases, y estamos casi en junio, en sus ciudades. Había el presidente Luis Lacalle Pou desplegado un cronograma de comienzo de las clases segmentado por nivel poblacional y logró solo regresar en la ruralidad, en la semiruralidad, y lo puso en suspenso porque tiene una realidad tan compleja como la Argentina. Entonces, creo que Larreta, y en este caso ahora la propia provincia de Córdoba, están siendo sumamente irresponsables, poniendo en riesgo no solo a la comunidad, sino particularmente a la comunidad educativa. Y lo peor de todo es que pasan por encima inclusive del propio Ejecutivo Nacional, ¿no? O sea, es como que no solamente las leyes, sino también al Poder Ejecutivo es como que tratan de soslayar el problema. Vane. Sí, yo quería saber qué pasa con las familias que no quieren mandar a sus hijos al colegio porque quieren cuidarlos y quieren cuidarse ellos. Entonces, ¿qué pasa con las faltas, por ejemplo? Me preguntaban el otro día, porque hay fallos, por ejemplo, de la justicia porteña que ordenan al gobierno porteño garantizar la virtualidad y que no se computen las faltas. ¿Qué va a pasar con eso? Porque a la gente le interesa eso de las faltas. Nosotros hemos interpelado a las jurisdicciones, y en este caso la que incumplía era la Ciudad de Buenos Aires, primero que se garantice el derecho a educación en el marco de la bimodalidad, de la presencialidad y la no presencialidad. Aquellas familias, no solo estoy hablando de los chicos que tienen alguna enfermedad, una comorbilidad que implica que no concurran presencialmente, sino aquellas familias frente a la situación de que la ciudad, en términos objetivos, se encuentre en alarma epidemiológica, tomen la decisión de no enviar a sus hijos a la escuela, que se les garantice el derecho a la educación, y no solo en el marco de la falta o no falta a la escuela, sino que la escuela brinde todo lo que debe ser el acompañamiento pedagógico en la no presencialidad. Y esperamos que esta semana la ciudad asuma esa responsabilidad, porque no lo hizo en la etapa anterior de conflicto, y eso terminó profundizando la angustia de muchas familias y la presión de familias para que envíen, a pesar de ese temor, a sus hijos a la escuela. Nicolás, recién decía que las encuestas son las que mueven a los gobernadores. Coincido con ustedes. Coincido que las provincias conservadoras han ganado el juego comunicacional, si se quiere. ¿Usted cree que de lo que ha visto de aquel momento muy crucial en donde Larreta pasa por encima de las decisiones del propio Ministerio de Educación, del propio presidente, en donde la Corte se mete y hace un juego político muy tremendo? También los medios de comunicación hacen un juego para que la gente opine lo que opina, ¿no? ¿Cree que hay gente a la que no le importa que muera el otro con tal de hacer política? Yo creo que estamos frente a una situación de ruptura de compromisos básicos en nuestra democracia. Lo que hizo la Corte Suprema fue muy grave. Lo que hizo la Corte Suprema de Justicia fue muy grave. Porque el hecho de deslegitimar una herramienta como ha sido el DNU, en el marco no solo de lo que es una política relacionada a la presencialidad de la escuela, sino a transitar una pandemia en el marco de lo que son medidas restrictivas de circulación, que es lo que ha hecho todo el mundo. ¿No esperaban que eso la Corte lo iba a hacer? Bueno, ¿lo pudiera hacer? ¿No lo esperaban o no? No, yo, más allá de lo esperábamos o no, uno siempre tiene la expectativa en una república que los poderes respeten, ¿no?, la responsabilidad que tiene cada uno de los poderes. ¿Jugaron políticamente ahí? Yo creo que terminamos jugando políticamente. Y ahí estamos frente a un Horacio Rodríguez Larreta atravesado por la especulación y en el marco de un año electoral, porque Larreta
en un año electoral es muy distinto a la reta del año pasado. Entonces, gobernar implica asumir los costos. Y si la decisión que uno toma sabe que afecta a su base electoral, tiene que priorizar en este sentido, en el marco de la excepcionalidad de este momento único que es la pandemia, el cuidado de la salud. Y nuestro presidente lo ha dicho con claridad.